Muy bien. Ya, esos son los fármacos más importantes de la parte digestiva, ¿ya? Sobre todo los antiácidos, los antieméticos. Y ahora vamos a revisar la parte de la farmacología respiratoria. Miren ustedes, acá vamos a hablar principalmente de asma, ¿no? Obviamente del asma y de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En el caso del asma, el mecanismo fisiopatológico es diferente al EPOC, ¿ya? Este de acá es un paciente asmático. ¿Qué va a pasar en el paciente asmático? El paciente va a ser confrontado con un alergeno. ¿Qué es el alergeno? Cualquier sustancia que puede producir alergia. Por ejemplo, polvo, ¿sí? El polvo. Por ejemplo, polen. Por ejemplo, pelusa de gato, pelusa de perro. Todo eso son alergenos. A la exposición de un alergeno del cual el paciente va a ser ya alérgico, vamos a desencadenar una respuesta de las células cebadas. Las células cebadas, los llamados mastocitos, ¿sí? Los mastocitos van a activar por su parte a los neutrófilos y también a los eosinófilos, ¿no? Los eosinófilos son los glóbulos blancos, pues, ¿no? Que van a producir también, que tienen granulación eosinofílica de color rosado. Y las células cebadas van a liberar un compuesto muy importante que se llama la histamina, justo el que habíamos hablado, ¿no? Esta histamina también está obviamente en el proceso alérgico, ¿no? Rinoalérgico, pacientes con rinitis alérgica, ¿no? Que tienen moco permanentemente, ¿no? Moco. Pero también va a ser un componente importante de la reacción asmática. A nivel del epitelio respiratorio que se hace aquí, entonces va a ocasionar mayor producción de moco, ¿no? Con mayor fuga plasmática, edema de pared y mayor producción de moco. Ya también va a haber vasodilatación, formación de nuevos vasos, lo que va a ocasionar mayor producción de líquido. Y también puede haber broncoconstricción con hipertrofia de las glándulas, ¿no? Eso es más que todo la fisiopatología del asma, ¿no? Fisiopatología del asma, broncoconstricción, hipertrofia, hiperplasia de músculo liso y también producción, hipersecreción glandular, hipersecreción de moco. Ya, eso es el paciente asmático. Por eso el paciente asmático permanentemente se le cierra el pecho, broncoconstricción, ¿qué más? Producción de esputo, ¿no? Gran cantidad de producción. Todo el día está con flema, Eso es debido a la respuesta alérgica desencadenada por un alergeno. El paciente asmático puede estar controlado, pero puede tener episodios del año en el cual tiene más respuesta alergena, ¿no? Sobre todo en lo que es, en el caso de Lima, por ejemplo, las temporadas de cambios de clima exacerban, ¿no? Justamente la producción de histamina. Todos estos efectos son dependientes de la histamina, ¿sí? Por otro lado, ese es el asma. Por otro lado tenemos a la llamada EPOC. ¿Ya? EPOC, que en inglés se llama COP, ¿no? Disease Pulmonary Obstructive Chronic, ¿no? Enfermedad obstructiva pulmonar crónica. EPOC. El EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puede ser de varios tipos, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, a la bronquitis crónica, se llama la enfermedad bronquitis crónica. Y por otro lado también tenemos al enfisema, ¿ya? Estas son enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Y aquí la causa es diferente, aquí la causa es generalmente irritantes, humo de cigarro, ¿no? ¿El humo de cigarro causa asma? No, pero el humo de cigarro se puede causar EPOC, ¿ya? O fibrosis pulmonar. Acá lo que va a suceder es sobre todo la activación de los macrófagos, ¿ya? Y los macrófagos van a también llamar a los neutrófilos, a los monocitos, y los neutrófilos van a producir las llamadas proteasas. Las proteasas pueden destruir por un lado la pared alveolar, por eso el paciente con enfisema tiene destrucción de las paredes alveolares, ¿no? El paciente con enfisema es un paciente que tiene típicamente a los alvéolos colapsados, ¿no? Entonces, están tan destruidos que el paciente se llena de aire, ¿sí? Los alvéolos no tienen la capacidad de botar el aire y el paciente se infla, ¿no? Por eso se llama enfisema, ¿no? El paciente está con los alvéolos bien hinchados de aire y eso obviamente le va a ocasionar problemas, cansancio, etcétera, ¿no? Y por otro lado también las proteasas pueden dañar la mucosa y pueden exacerbar o incrementar la secreción de moco.
Se llama hipersecreción de moco. Entonces, por un lado tenemos a la bronquitis crónica y por otro lado tenemos al enfisema. Ambos van a ocasionar mayor producción de moco y también disnea. Entonces, en ambos casos nosotros vamos a preferir la vía inhalatoria. ¿Ya? La vía inhalatoria, la inhalación es el modo preferido de suministro de muchos fármacos con efecto directo en las vías respiratorias. En algunos casos es la única forma de suministrar algunos fármacos, como el cromoglicato sódico y los anticolinérgicos. ¿Qué quiere decir esto? Que los anticolinérgicos, por ejemplo, no pueden darse endovenosos ni en pastillas porque podrían ocasionar muchos problemas, ¿no? Como ustedes saben, los anticolinérgicos, ¿no? Taquicardia, etc. En cambio, por la vía respiratoria, digamos, es la única forma de administrarlos. ¿Cuál es la mayor importancia de administrar por vía inhalatoria? Como dijimos en la clase de farmacocinética, habíamos dicho que justamente la vía inhalatoria está hecha para disminuir la cantidad de fármaco que pase a la sangre, ¿no? Eso se llama absorción, ¿no? La absorción en el paso del fármaco hasta la vía sanguínea. Si nosotros administramos por vía inhalatoria, vamos a buscar un efecto local, ¿no? Eso se llama efecto local. Y de esta manera el fármaco va a pasar poquito a la vía sanguínea, ¿no? Mayormente se va a quedar en los pulmones. Entonces poco fármaco va a ir a las vías sanguíneas. Y eso va a disminuir los efectos secundarios sistémicos. Me va a disminuir los efectos secundarios sistémicos. Entonces por eso prefiero tanto usar el spray o el inhalador, ¿no? Que la vía sistémica. Los fármacos como los broncodilatadores inhalados tienen un inicio de acción también más rápido que cuando se administran por vía oral, ¿no? Darle un salbutamol en jarabe a un niño es mucho más lento que darle un inhalador directamente, ¿no? ¿Qué más? El tamaño óptico también me permite para que las partículas se depositen en las vías respiratorias, ¿no? Es aproximadamente de 2 a 5 micrómetros de diámetro. Las partículas más grandes se van a depositar en las vías superiores, en tanto que las más pequeñitas permanecen suspendidas y pueden ser inhaladas hasta las vías respiratorias inferiores. Muy bien, entonces ese de ahí es, ¿no? el dispositivo inhalatorio, el MDI en inglés, dispositivo inhalatorio, que vamos pues a inhalar, como dice acá, aproximadamente de 10 a 20% de todo el chisguetazo, ¿no? Se inhala, va a los pulmones. Aproximadamente el 80-90% se deglute, ¿no? O sea, por más que tú hagas una buena técnica, casi todo generalmente se deglute, se pasa al trato digestivo, ¿no? Y por eso les digo que hay una parte que de todas maneras va a causar efectos sistémicos, ¿no? Y por otro lado, de los pulmones también puede ir una parte a la circulación sistémica, ¿no? Tenemos los inhaladores presurizados de dosis media o los llamados aerosol, ¿no? Ese chisquetito que ustedes acá es el famoso aerosol, ¿sí? Que tiene una capacidad de transformar el líquido, porque lo que ustedes ven en ese metal de arribita es líquido, pero al momento de dar el chisguetazo se transforma en gaseoso, ¿no? Entonces eso de ahí se inhala, ¿no? Los fármacos se impulsan desde un contenedor con ayuda de hidrofluoroalcano. El hidrofluoroalcano es el compuesto justamente que va a transportar de manera gaseosa el fármaco, ¿ya? Casi todos tienen hidrofluoroalcano. Duran aproximadamente de 100 a 400 dosis, ¿no? Casi cada uno dura de 100 a 400 chisguetazos, ¿no? Bastante. Importante enseñar adecuadamente el uso al paciente. Es la parte más difícil quizás, ¿no? La parte más difícil es que un paciente pueda ¿no? darse el tratamiento con un spray, es lo más difícil. No tienes que decirle al paciente, primero lo que tiene que hacer es respirar hondo y botar el aire, ¿no? Unas 2 o 3 veces, ¿sí? Y luego inhalas, exhalas y en la última exhalación tiene que ser profunda, todo exhalar, ¿no? Y una vez que bota todo, ahí introduce el inhalador, el spray. Y tienes que cubrir con la boca el 100% del inhalador, ¿no? El 100% tiene que ser bien. Disparas y luego inhalas todo lo que puedas y luego lo pasas por la boca porque hay una parte tendrás que se deglute, ¿ya? Entonces ese de ahí es relativamente difícil, ¿no? Por eso a veces es difícil que un paciente pueda tener toda la dosis del fármaco, ¿no? Para eso usamos las famosas cámaras espaciadoras o aerocámaras, ¿ya? Las famosas aerocámaras. No tenemos un gráfico, pero las aerocámaras son dispositivos, no sé si ustedes han visto alguna vez, que conectan, ¿no? Conectamos al inhalador, a la boquilla del inhalador, se conecta una boquilla de la aerocámara, ¿no? Acá viene un espacio vacío.
una cámara, y posteriormente acá viene como si fuera una mascarilla, ¿no? Entonces el paciente se pone la mascarilla por un lado, ¿no? Que está conectado a ese espacio que es un espacio hueco, como una botella grande, y eso de ahí va directamente al inhalador. Obviamente todos los tamaños son similares para que encaje bien. Le damos, por ejemplo, 2 puffs, ¿no? Cada chisguetazo le llamamos puff, ¿ya? Un chisguetazo es puff. Entonces, 2 puffs, 1, 2, listo, se libera. Y se va a combinar con el aire, ¿no? Se va a combinar con el aire, y lo que va a hacer la persona es inhalar y exhalar, ¿no? O sea, va a respirar ahí, ¿está bien? Va a respirar ahí por unos minutos, puede estar ahí 2 minutos, 5 minutos, y eso de ahí constituye, digamos, una inhalación, ¿no? Luego otra vez le hacemos un puff más, otra vez el paciente inhala, exhala, pero va a respirar y va a tratar de inhalar todo el componente, ¿no? ¿Por qué es importante la aerocámara? Primero, porque como les digo, la técnica, hacerlo uno solo es difícil, ¿no? La mayoría de veces no se sabe hacer, el abuelito no lo hace bien, se le escapa. Ustedes verán a veces que es así y el gas se le escapa por acá, ¿no? Entonces ahí tiene que ser la boca bien cerrada, ¿no? Entonces con la aerocámara tú garantizas que pase eso, porque el paciente va a respirar eso de ahí, ¿no? Si le pones la mascarilla bien, también va a respirar eso. Primero, garantizas un buen uso del fármaco. Segundo, que también va a ayudar a la disolución de las partículas. Las partículas van a estar acá disueltas y de manera más efectiva van a pasar a la vía inhalatoria. Y tercero, va a disminuir la cantidad de fármaco que se va a acumular en el tracto respiratorio superior. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando tú das un chisguetazo, del fármaco, una parte importante se va a pegar hacia el fondo, ¿no? Porque va a salir rápido, va a pegarse hacia el fondo de la faringe y se va a quedar acá, ¿no? Una parte del fármaco se queda aquí. Y obviamente este fármaco se va a quedar ahí y no va a ser absorbido de buena manera, ¿ya? Esto de acá es mucho más evidente cuando usamos corticosteroides, ¿no? Los corticosteroides, por ejemplo, la beclometasona inhalatoria, si nosotros usamos mal, eso de acá se va a quedar en la faringe y muchas veces los pacientes tienen como complicación candidiasis, ¿sí? O sea, como hay corticoide acá, que es un inmunosupresor, favorece a veces la lesión y el crecimiento de hongo, ¿ya? Candidiasis. Entonces, la candidiasis es un evento adverso de los corticosteroides inhalados, ¿ya? Entonces, para eso usamos la aerocámara. Y obviamente ustedes comprenderán que en niños es mucho más útil usar aerocámara, ¿no? Los niños, imagínense ustedes que el niñito con su puff, imposible, ¿no? Entonces, mejor a ellos les ponemos aerocámara y con eso ya nos garantizamos que esté bueno, ¿no? Se reduce la velocidad de entrada de las partículas a las vías respiratorias superiores y el tamaño de las partículas, ¿no? Al permitir que se evapore en el líquido, ¿no? Se evapore en la aerocámara. Disminuye la cantidad de fármaco que tiene contacto con la orofaringe, como les digo, que se queda ahí al fondo. Disminuye el depósito de corticosteroides con la reducción de los efectos adversos como candidiasis. Y de particular importancia cuando se utilizan ciertos esteroides inhalados, ¿no? Como la beclometasona, que puede absorberse en el tubo digestivo. Fundamentalmente es muy útil en los niños, ¿no? En los niños es recontra útil. También hay otro tipo de dispositivos como los inhaladores de polvo seco. ¿Ya? Esa es una capa de fin de polvo que ustedes van a inhalar y es una capa de polvo más que todo, ¿ya? No es necesaria una coordinación adecuada y para algunos resulta irritante, ¿no? Tener el polvo ahí, así que no lo pueden tolerar ya. Y la otra opción son los nebulizadores, ¿ya? Los nebulizadores de chorro utilizan el flujo de gas, el aire u oxígeno, y hay otros llamados ultrasónicos que utilizan cristales piezoeléctricos, ¿ya? Pero nosotros tenemos obviamente los nebulizadores de chorro, ¿no? No tenemos acá tampoco un gráfico, pero lo que se hace en la nebulización es así, ¿no? Entonces en los hospitales, cuando ustedes vayan, van a ver que algunas camillas, algunas partes tienen en la pared un cañito que es oxígeno. Por ejemplo, en mi hospital, todas las camas tienen, empotrado en la pared un cañito de metal que está conectado al oxígeno del hospital, ¿no? O sea, ahí puedes sacar oxígeno de la pared, ¿no? Todos los cuartos tienen oxígeno, digamos, comunicado obviamente por un sistema de tubos que se comunica a una central de oxígeno, y nosotros a partir de ahí podemos abrir la llave de metal y sale oxígeno, ¿ya? Entonces tenemos el oxígeno, lo comunicamos a una valvita. Este viene a ser como si fuera un cañito, ¿ya? Acá está la llave que tú giras y sale el oxígeno, y esto de acá lo conectas a un frasco de agua, ¿sí? A un frasquito de plástico que lo llenamos de agua, ¿sí? Lo llenamos de agua. Y ese frasquito de plástico sale un tubito y, ¿no? Una manguerita así de metal, y acá en esta de acá tú puedes poner una manguerita y esta manguerita va a ir al nebulizador, ¿sí? Y viene acá su mascarilla.
¿no? Fácil. Entonces nosotros lo que hacemos es combinamos, le echamos ahí un poco de, generalmente usamos fármacos, podemos usar los beta agonistas como el fenoterol, ¿sí? Fenoterol en gotas, lo combinamos con suero y lo que vamos a hacer acá es conectar el oxígeno. Entonces el paciente va a recibir descarga del fármaco con el oxígeno, ¿ya? Y eso iban a inhalarlo mediante la mascarilla, ¿no? Entonces, no sé si ustedes habrán visto alguna vez o ustedes los han nebulizado en alguna emergencia, ¿no? Le ponen su mascarilla, ponen el fármaco y empieza a salir acá todo el fármaco, ¿no? Que es el fenoterol, ¿no? La persona respira, ¿cuánto, doctor? 10, 20 minutos o hasta media hora. Y eso le ayuda bastante, pues, ¿no? Por un lado le dan oxígeno y por otro lado le dan el fármaco que es el fenoterol, que ahora vamos a ver. ¿Listo? Esas son las nebulizaciones. Ya, las nebulizaciones son recontra útiles para nosotros, ¿no? Pacientes que tienen, por ejemplo, muchas secreciones, que tienen neumonía, tienen vaciado, ¿no? De flema, entonces con el nebulizador eso ahí le permite broncodilatar los bronquios y poder oxigenar mejor, ¿no? Se alivia bastante el paciente y también puede expulsar la flema mucho más eficazmente. Así que es recontra útil. Lo utilizamos en el tratamiento de exacerbaciones, esas son las crisis agudas en la cual el paciente va a emergencia, ¿no? Porque le falta el aire, de asma y de EPOC. Muy bien. Entonces ahora vamos a hablar de los fármacos respiratorios que usamos. Tenemos a los llamados broncodilatadores. Acá tenemos, como ya hemos estudiado en la farmacología del sistema nervioso parasimpático, pero lo vamos a ver mejor, autónomo. Los broncodilatadores pueden ser agonistas adrenérgicos o antagonistas muscarínicos, ¿se acuerdan, no? La acetilcolina causaba broncoconstricción, ¿sí? La acetilcolina causaba broncoconstricción. Entonces acá usamos antagonistas de la acetilcolina, también llamados antagonistas muscarínicos. O en todo caso, la adrenalina que causaba broncodilatación, utilizamos a los agonistas adrenérgicos de tipo beta 2. Y también tenemos otro grupo que son las metilxantinas. Los agonistas beta 2 adrenérgicos son los más usados, ya son los más importantes. Y como les decía en la clase de autonómico, bastante preguntado en los exámenes. Ya, eso de ahí, si ustedes llevan fármaco o en el examen, de todas maneras les va a preguntar, ¿no? ¿Cuál es el fármaco que se usa en el tratamiento del asma? Como primera opción ponen ustedes beta 2 agonistas, ¿sí? Lo más preguntado. Si no les viene esto, pueden poner salbutamol también, ¿no? Que es un ejemplo, ¿ya? En el asma el tratamiento de elección es el beta 2 agonista para las crisis asmáticas, ¿ya? Paciente con asma que tiene una crisis, que se está ahogando, beta 2 agonista. Incluso solamente con inhalador el paciente se puede tranquilizar, ¿ya? No es necesario a veces darle nebulización. Son los broncodilatadores más eficaces y tienen efectos secundarios mínimos cuando se utilizan de forma correcta. Son desarrollados a partir del grupo catecol, que es el grupo de las adrenalinas, ¿no? Este es el grupo catecol, noradrenalina, adrenalina. Acá tenemos al salbutamol. Como ustedes pueden ver, hay unas modificaciones a nivel de las raíces terminales. Salmeterol y formoterol, que son medicamentos también beta 2 agonistas, pero de acción más larga, ¿ya? Acá están los receptores adrenérgicos, que ya lo hemos estudiado varias veces, ¿verdad? Hemos estudiado hasta el cansancio, que son los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, que era un receptor que incrementaba, como ustedes saben, la frecuencia y la contractibilidad cardíaca. Y tenemos a los beta 2, ¿no? Habíamos dicho que los receptores beta 2 adrenérgicos promovían la relajación del músculo liso, ¿no? Por lo tanto ocasionaban broncodilatación, ¿sí? Broncodilatación. Y también habíamos dicho que promovían la reentrada de potasio a la célula, ¿se acuerdan? ¿Sí? Lo cual ocasionaba una hipocalemia. Disminuían el nivel de potasio en sangre, acuérdense ustedes, ¿no? Promovían el ingreso del potasio a la célula, por lo tanto disminuyen el potasio en sangre, hipocalemia. Por eso lo podemos usar en el tratamiento de pacientes que tengan potasio alto, que tengan hipercalemia, ¿no? Por eso usábamos los beta 2 adrenérgicos. Muy bien. Ya, el mecanismo de acción en general es bastante amplio. Ya, por un lado, disminuyen el calcio intracelular por eliminación activa de este ion hacia los sitios de almacenamiento intracelular y fuera de la célula, ¿no? Esta disminución de calcio intracelular va a inhibir la vía de la fosfolipasa C, la vía de las proteínas G, ¿no? Estas son proteínas G. Disminuye la movilización de calcio y por lo tanto va a disminuir la contracción muscular. Ya, eso es en resumen.
¿ya? Eso de acá inhibe la activación de la sinasa de cadena ligera de miosina y activa la fosfatasa de cadena ligera de miosina. Por lo tanto, al final, lo que va a ocasionar es una disminución de la contracción del músculo liso, ¿ya? Entonces, el efecto de los beta 2 adrenérgicos es la relajación muscular. Entonces, al haber relajación del músculo liso del bronquio, va a haber una broncodilatación, ¿ya? Ese es el efecto más importante. También hay una apertura de los conductos de potasio activados por calcio de gran conductancia, lo que va a permitir la repolarización de las células del músculo liso, ¿no? Por eso ya han dicho que permite también la entrada de potasio, ¿sí? Además, también los receptores beta 2, por otro lado, pueden unirse a los receptores de calcio y de potasio a través de proteína G, de forma que la relajación del músculo liso puede ocurrir también de manera independiente con incremento de la AMP cíclico. Esto quiere decir que tiene dos mecanismos por los cuales puede ocasionar la relajación muscular. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Acá está el agonista, que puede ser, por ejemplo, el salbutamol. Se va a unir al receptor beta 2. Ese es el receptor beta 2 adrenérgico. Este receptor beta 2 adrenérgico está ligado a un complejo llamado de proteína G. Esta de acá es la proteína G, ¿no? Que se une a la adenilciclasa y por lo tanto va a producir favorece la producción de AMP cíclico, y este AMP cíclico va a aumentar la proteína sinasa con la consiguiente aumento de la activación de los conductos de potasio, disminución de la actividad de la vía de la fosfolipasa C, aumento del intercambio de sodio y potasio y disminución de la contracción de la miosina. ¿Ya? Todo esto de acá va a ser favorecido por el agonista beta 2. Al final, la conclusión de esto de aquí es que va a disminuir la contracción muscular, ¿sí? Disminuye la contracción muscular. ¿Ya? Y por otro lado, acá, ustedes miren acá, tenemos a las metilxantinas, que son otras drogas que también me sirven para hacer broncodilatación, que va a aumentar la degradación del AMP cíclico a 5 AMP cíclico, ¿ya? Muy bien. Aparte de lo que hemos mencionado, que relaja el músculo liso, también tiene otros mecanismos indirectos que están en estudio, los beta 2 agonistas. Parece que pueden prevenir la liberación de mediadores a partir de las células cebadas, ¿no? Acuérdense ustedes que las células cebadas eran las células que producían gran cantidad de histamina, ¿no? Son las células que están en la fisiopatología del asma, ya las células cebadas, ya las famosas células cebadas o mastocitos. También parece que los beta 2 pueden prevenir la fuga microvascular, ¿no? O sea, la fuga de líquido al espacio extracelular. Por lo tanto, también pueden disminuir las secreciones bronquiales, ¿no? O sea, van a hacer que el moco esté más seco, ¿no? Incrementan por otro lado la secreción de moco en las glándulas mucosas de la vía respiratoria, ok, esto de acá es algo más leve. Reducen la neurotransmisión en los nervios colinérgicos de las vías respiratorias humanas por la acción al nivel de receptores presinápticos. Por lo tanto, también pueden inhibir la liberación de la acetilcolina, ¿no? Lo cual puede contribuir a su efecto broncodilatador al reducir el efecto colinérgico. Entonces, aparte de eso, también parece que reduce el efecto de la acetilcolina, ¿ya? Aparte de todos los mecanismos que hemos hablado. Muy bien, entonces los agonistas beta 2 de acción corta, ¿para qué me sirven, doctor? Son los broncodilatadores más eficaces y más utilizados en el manejo del asma. También me protege contra diversas situaciones desencadenantes, ¿ya? Son los preferidos en el asma agudo grave, ¿no? O sea, el mejor broncodilatador de todos es el beta 2 agonista, eso es algo clave, ¿ya? La vía inhalatoria es preferible muchas veces a la vía oral, es mucho mejor por la vía inhalatoria, y pueden utilizarse también por razón necesaria o a demanda según el paciente tenga síntomas, ¿ya? Entonces, paciente que viene con asma a la emergencia, que no puede respirar, tratamiento beta 2 agonista. Paciente que tiene una descompensación asmática, beta 2 agonista. Paciente que va a ir a hacer, por ejemplo, ejercicio, ¿ya? Entonces, se puede usar también como tratamiento profiláctico, como protector. Paciente asmático que va a hacer ejercicio, antes de hacer el ejercicio puede tomarse 2 puffs, inhalar 2 puffs de salbutamol y luego hacer el ejercicio, ¿ya? Eso se llama prevención del ataque de asma. También para eso se puede usar, ¿ya? Y también puede usarse a demanda, ¿no? Son pacientes que están tranquilos con asma, pero en el día tienen sensación de broncoespasmos, ¿no? Tiene sibilancia, se empieza a ahogar, puede usar esa terapia de rescate, salbutamol,
inhalado. ¿Ya? Entonces con eso el paciente ya se calma. Obviamente, si un paciente utiliza esta terapia todos los días, tiene que cambiar de medicación, como lo vamos a ver ahorita. ¿Ya? Ahorita vamos a ver. Ya, esos son los agonistas de acción corta, ¿ya? El salbutamol, el fenoterol. Pero también tenemos otros agonistas que son de acción prolongada, los llamados LABA, ¿ya? Doctor, esos de acá se les llama, creo que les expliqué en la clase de, ¿no? La clase de autonómico, ¿no? SABA, ¿no? Short, corto, short acting beta 2 agonistas, agonistas de acción corta, SABA. Y a los de acción larga se les llama LABA, long acting, ¿no? Beta agonista, LABA, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los LABA, doctor? Salmeterol, formoterol y aformoterol, ¿sí? Esos de acá son de acción larga. Su acción broncodilatadora me sirve más de 12 horas. Y también me protegen contra la broncoconstricción por un periodo similar, ¿no? Mejoran el control del asma en comparación con el tratamiento regular con agonistas beta 2 de acción corta. En pacientes asmáticos nunca debe utilizarse los LABA solos porque no tratan la inflamación crónica subyacente, ¿sí? Entonces, doctor, si un paciente tiene en el día, tiene demasiados episodios de broncoespasmo, le sirve el pecho, ¿no? Tiene que estar usando cada rato los SABA, mejor es darle un LABA. Ya ese paciente ya va a requerir un agonista de acción prolongada. Entonces le doy salmeterol o le doy formoterol. Obviamente, como ustedes comprenderán, estos fármacos están más caros, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, el salbutamol está baratísimo, un salmeterol o un formoterol cuesta mucho más caro, ¿no? En el medio. Muy bien, ¿cuáles son los efectos secundarios de los agonistas beta 2? Las reacciones adversas. Temblor muscular, ese es el efecto directo sobre los receptores beta 2 del músculo estriado. Ya el paciente, eso es algo bien común, ¿eh? Los pacientes que toman inhaladores van a tener temblor muscular. Obviamente que es un temblor pasajero, ¿no? O sea, en el momento que inhalan y de ahí va pasando, ¿no? Taquicardia por el efecto directo sobre los receptores beta 2 auriculares. Es un efecto reflejo por incremento de la vasodilatación periférica, ¿ya? Acuérdense que los beta 2, aparte de broncodilatadores, son vasodilatadores periféricos. Entonces el paciente por reflejo va a tener una taquicardia, ya el corazón va a latir más rápido. Estos dos efectos son recontra frecuentes, ¿ya? O sea, no es que a alguno le da, sino casi todos los pacientes tienen, o sea, van a tomar su salbutamol y van a sentir taquicardia, ¿no? Es un efecto reflejo que no hay ningún problema, ya eso no es nada del otro mundo, no es para asustarse. Obviamente pacientes que tengan arritmia hay que tener cuidado, pero un paciente normal como ustedes o un anciano que no tenga problema de corazón va a tener un poco de taquicardia. ¿Qué más, doctor? Va a tener un poco de temblor, ya un poquito de temblor. Y también puede darle un poco de ansiedad, inquietud. La hipocalemia, que ya hemos dicho, también es un efecto directo beta 2 sobre la captación de potasio, ¿no? Había dicho que bajaba los niveles de potasio, también es un efecto de los beta 2, ¿no? Y la hipoxemia puede haber por pérdida de la relación BQ, por reversión de la vasoconstricción pulmonar por hipoxia. Esto de acá es recontra raro, ¿ya? Esto es raro, ¿ya? Pero lo que sí es frecuente es que casi todos los pacientes le va a dar taquicardia y temblor, ¿ya? Que es un efecto pasajero, al cabo de unos minutos, media hora, y el paciente ya no va a tener eso, ¿ya? Muy bien. Algunos estudios demostraron aumento de la mortalidad en asma por beta agonistas, sobre todo con el fenoterol, ¿ya? Pero los corticoides parecen disminuir este riesgo y también la tolerancia de los beta agonistas. O sea, en verdad son medicamentos bastante seguros, ¿ya? Muy bien. Acá tenemos a los principales. El albuterol, ya les he dicho, por favor recordarlo, es el sinónimo de salbutamol, ¿ya? Ahí viene una pregunta, te dice clave, albuterol, te dice ¿qué es albuterol? Salbutamol. Este de acá es un agonista beta 2 selectivo, el efecto es muy rápido y ocasiona una broncodilatación eficaz, pero también es un efecto temporal, ¿no? Aplicaciones clínicas, lo puedo usar en el asma, también lo puedo usar en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en la droga de elección en broncoespasmo agudo. ¿Ya? Un paciente que tiene su crisis, al salbutamol. Ahí no me sirve el salmeterol porque se demora todavía en actuar, ¿ya? Muy bien, inhalación aérea, aerosol. Toxicidad, hemos dicho taquicardia, tremor, temblor, ¿no? Sobredosis puede causar arritmias, pero eso ya es exageradísimo, ¿no? También tenemos al salmeterol, hemos dicho que este de aquí tiene un efecto más lento, ¿no? Inicia el efecto lento, pero lo que le permite al paciente es que tiene un periodo de control más largo, ¿no? Se usa una vez al día o hasta 2 veces al día.
La duración es de 12 hasta 24 horas, ¿ya? Salmeterol, muy bien. También tenemos al formoterol. Y también tenemos otros fármacos como la epinefrina y el isoproterenol, ¿ya? Pero eso de acá sí no se usan nunca, ¿no? El isoproterenol, por ejemplo, acá dice aerosol o nebulizador, ¿no? Pero no se usa, no hay dispositivo así tipo aerosol efectivo, ¿no? Más que todo usamos salbutamol. Muy bien, miren, y este cuadrito les he traído simplemente para que ustedes un poco asocien y puedan saber cómo se trata un asma, ¿ya? La clase de farmacología, pero también quiero que sepan cómo combinar los fármacos. Ya, ¿cuáles eran los SABA? ¿Se acuerdan? Los SABA, ¿cuáles eran? ¿Cuál? Salbutamol y fenoterol. Ya, ¿dónde se usa los SABA? A ver, según lo que ustedes pueden ver en este cuadrito. ¿Dónde? En cualquier paso, miren, abajo está. Agonista beta 2 de acción corta, ¿sí? SABA, en cualquier paso. Paso 1, 2, 3, 4, 5. Paso 1 obviamente es un paciente que no tiene muchos síntomas, ¿no? O sea, que le da sus crisis de vez en cuando, ¿no? Que tiene broncoespasmo, que no le limita la función. En esos pacientes, ¿qué hago? Uso solamente SABA, salbutamol a demanda, ¿está bien? Toma tu salbutamol, cuando te sientas mal tomas un poco, nada más. Pero ya hay pacientes luego que tienen ya una necesidad constante, cada rato se agitan, en la noche se levantan, ¿está bien? Se ahogan. A esos pacientes en el paso 2 ya le puedo dar dosis baja de corticosteroides inhalados, ¿ya? Corticoides inhalados, que lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Ya? Se dice que la terapia base del asma son los corticoides, ¿está bien? O sea que todo paciente asmático, si está en un estadio avanzado, debe tomar corticoides, porque el tratamiento del asma es inmunomodulador, ¿no? ¿El salbutamol qué es a la larga? El salbutamol es un sintomático, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace el salbutamol? Broncodilata, pero no ataca el problema. O sea, el paciente va a seguir con la hiperreactividad, va a seguir con la secreción de moco, porque el mecanismo es alergénico, ¿sí? Pero en cambio el corticoide sí ataca la base de la enfermedad. Entonces, si les pregunto, ¿cuál es la terapia base del asma? Bueno, el corticoide inhalado. Pero ¿cuál es la terapia más importante en las crisis asmáticas agudas? Obviamente salbutamol, ¿no? Porque eso de ahí me sirve para broncodilatar y calmar al paciente y salvarme su vida, ¿no? El corticoide es un tratamiento pero que se usa a largo plazo. O sea, no va a tener un beneficio al minuto, va a tener beneficio después de días, de tratamiento, de semanas, ¿no? Es un tratamiento de mantenimiento, ¿ya? En el paso 3, ya el paciente va a necesitar dosis baja de corticosteroides aunado a uso de LABA. Acá ya voy a usar LABA. Tengo que usar ya beta 2 agonistas de acción larga, porque el paciente tiene constantemente problemas. Paso 4, ya voy a utilizar LABA, pero con dosis alta de corticoides. Ya voy a utilizar dosis más altas. ¿Cómo hago dos fácil? En vez de darle un puff, le das 2 puff, nada más. No es algo complicado, pero voy a utilizar dosis más altas. Y en el paso 5 ya voy a utilizar medicamentos como el omalizumab, que lo vamos a ver en la última clase, ¿ya? Que es un anticuerpo monoclonal que ataca al IgE, a la inmunoglobulina que es producida por los mastocitos, ¿ya? Pero ese es el paso más o menos que ustedes tienen que seguir, ¿ya? Y acá ese es el manejo del EPOC, que también puedo utilizar acá medicamentos como beta 2 agonistas de acción corta, en estadio B, beta 2 agonistas de acción larga y así, ¿ya? Vamos a ver esto un poco más en el siguiente tema. Acá están las dosis, como ustedes pueden ver ahí, está clarísimo. ¿Cómo calculan la dosis según spray? Dirán, ustedes recontra difícil. No, porque cada puff, digamos, tiene un aproximado de cantidad, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? El salbutamol, el medicamento normalmente con cada puff me da 100 microgramos de salbutamol, ¿sí? O sea, cada puff se supone, se sobreentiende que me da 100 microgramos de salbutamol, ¿no? Y lo que yo utilizo generalmente es un puff o 2 puffs cada 8 horas, ¿no? 2 puffs cada 8 horas o hasta cada 6 horas le puedo dar al paciente, dependiendo, ¿no? Su crisis asmática, 2 puffs, listo. Si le voy a utilizar un poco con mantenimiento, 2 puffs cada 6 horas, ¿no? En el caso de los que son de acción larga, esos de acá sí se pueden usar un puff o 2 puffs cada 12 horas, ¿no? O sea, mucho más espaciado, ¿sí? Porque me duran más, ¿ya? Ese es el tratamiento que se hace por día. Listo, nada más. Inhalo y listo. Acá está el tiempo de vida media, como ustedes pueden ver. Del salbutamol recontra corto, ¿no? 4 a 6 horas. De los de acción larga, 12 o hasta. El indacaterol, por ejemplo, 24 horas. ¿Está bien? Entonces, obviamente, como les digo, esto de acá
los que son de acción larga me cuestan más. ¿Sí? Cuestan más, no todos los hospitales lo tienen y pueden usarse. Muy bien.